Decía que continuamos en esto que es el solar de Dante. En los últimos días, en los últimos meses, cuando me he acercado a diferentes medios y diferentes plataformas que siguen la actualidad cubana, me he encontrado muchísimos textos que, sin lugar a dudas, nos ponen frente al espejo, frente a la realidad de Cuba. Pero entre todo lo que he leído, realmente me ha llamado poderosamente la atención eh, escritos que tienen que ver sobre todas las cosas con la realidad de las personas mayores, de los adultos mayores. Escritos que cada vez que los leo, que me enfrento a ellos, demuestran al menos desde mi punto de vista, no solamente me ponen frente a esa situación, sino que además muestran un desgarro, digo yo, desde mi punto de vista, de la persona que lo escribe. Y me llamaba poderosamente la atención la manera en que se abordaba este tema por, por la persona en cuestión. Me puse en contacto con ella con cierto temor de que no atendiera a mi llamada, pero para mi sorpresa realmente encontré una respuesta realmente muy positiva, me llamó poderosamente la atención y respondió de manera solícita a mi pedido de por qué no conversar sobre este tema aquí en el solar de Dante. A esta hora tengo a bien y con un enorme placer recibir directamente desde La Habana a la profesora Teresa Díaz, a la profesora Teresa Díaz Casal, quien es doctora en ciencias. Disculpe. Díaz Canal, Canal, no Casal. sí, Canal, se puse yo Casal. Terminado en ese, Canal, efectivamente. Doctora en ciencias filosóficas e investigadora del Observatorio Cuido 60, además con una amplia trayectoria en la academia cubana. Durante 30 años fue profesora titular de la Universidad de La Habana, con numerosas publicaciones y quien sigue muy de cerca todo lo que tiene que ver con la actualidad cubana y en particular, ya decía, de manera muy puntual lo que tiene que ver con las personas adultas mayores. Profesora, con este pequeño percance con relación a su apellido, yo le pido las disculpas y le estoy dando la bienvenida al Solar de Dante. Buenos días y buenas tardes para usted allá. Primero que todo quisiera agradecerte la invitación a tu espacio y poder compartir la palabra vinculada al escenario cubano. Y muchas gracias por la invitación. No, profesora, yo le agradezco, ya le decía, me contacté con usted con cierto temor a que sin conocerme ni nada por el estilo pudiera rechazar mi propuesta, mi invitación, pero para mi sorpresa usted lo aceptó y realmente después hemos conversado en algunas que otras oportunidades a partir de ese momento y la conversación siempre ha sido realmente muy grata. Profesora, usted en algún momento y ya no en los últimos días, en los últimos años que pudiera de alguna manera justificarse su apreciación, sino que ya lo hacía en abril del 2018, usted decía, hemos arribado a los 60 o más años y siempre esperamos por un futuro que nunca llegó, sin cruzarnos de brazos. Trabajamos y cumplimos con lo que nos tocó, mucho trabajo y pocos beneficios. Lo material es importante porque los seres humanos todos tenemos derecho a una vida decente. La pobreza es indigna cuando es miserable. Eso lo decía usted en abril del año 2018. Hasta ahora son ya 6 años que han transcurrido y la pregunta que le hago es si esa sensación que usted tenía ya en abril del 2018 ha ido a peor y cómo lo visualiza usted en cuanto a la posibilidad real de salir de este momento, sobre todo pensando en las personas mayores.
Sí, Dante. Bueno, eso no me acordaba de esas palabras, pero ahora que me las recuerdas, ya tengo idea de que sí, que lo escribí hace algunos años. Y realmente es muy lamentable la situación, ha empeorado para todo el pueblo cubano, para todo el que vive aquí en la isla, y con mayor profundidad, con más énfasis, incluso para los adultos mayores, por la condición, ¿no?, de envejecimiento, por las peculiaridades que conlleva envejecer en condiciones hostiles. Voy a plantear algunos puntos de vista para argumentar con mayor profundidad el tema que sería importante plantear algunas ideas solo para poner ejemplos, para generalizar, porque realmente la situación antes era difícil, en ese año que yo escribí eso era muy complicada, pero ahora yo la calificaría como una situación dramática porque sobre todo a partir de la epidemia de COVID, las condiciones empeoraron ostensiblemente aquí. Bueno, todos lo sabemos. Todos sabemos que los medicamentos, por ejemplo, no son lo suficientes. No son suficientes los medicamentos y los recursos en los hospitales para cualquier persona es ínfimo, o sea, no existen. Y eso es una preocupación constante, sobre todo para personas mayores. ¿Y por qué me refiero a ellas? Porque, por ejemplo, ustedes saben que muchas personas ya cuando alcanzan cierta edad, ya la edad de más de 60 años, pues no necesitan operarse de la vista, por ejemplo, porque por el tema de las cataratas. Yo fui a chequearme en un momento determinado, me resolvieron en un policlínico ir a verme con un especialista, y muy amable, todo muy bien, funcionó, pero escuché cosas que me alarmaron. Yo en este caso no me dijo que todavía no tenía catarata, y me alegré muchísimo, pero a otras personas le dijeron, mire, tiene que esperar para operarse, siga con unas goticas, pero no podían operarla porque sencillamente había una cola, y esto lo pude averiguar con la misma especialista, de cientos y cientos de personas esperando para operarse. Lo mismo pasa para otros problemas. Las personas que padecen osteoporosis, y con esto me incluyo yo, miren, la preocupación es grande aquí en el país, porque no existen las condiciones para operar a las personas de una cadera partida, de un hueso partido, y eso es extremadamente preocupante. Además, y voy a poner solo un ejemplo de un muchacho que me contó cómo su suegro tuvo un problema en un riñón, tenía problemas en los riñones, fue al médico, llegó hasta el oncológico. En el oncológico le dijeron que tenía un tumor en un riñón y que tenía que operarse. Bien, le dijeron eso, y el señor, pero que no existían en esos momentos condiciones para el hospital, el oncológico, operarlo, y lo remitieron al hospital naval. Llegan al hospital naval con el enfermo y le dijeron que tenía que esperar, es decir, que hacer una cola también, porque había muchas personas por delante de él. Esperó pacientemente. Cuando llegó el día, es decir, unos cuantos meses, muchos meses, tuvo que esperar para que lo atendieran, lo operaran, y cuando llegó el día de la operación, bueno, resulta que ya estaba
ya tenía metástasis, no se pudo hacer nada, el señor murió, falleció. Entonces estamos ante una situación totalmente dramática. Las pensiones también, continúa la inflación, y hay miles y miles de personas que no están protegidas porque la inflación es galopante, la inflación es muy grande y las pensiones una gran cantidad, un % significativo. Hasta hace poco lo que leí fue que el 70% de los jubilados tenían una pensión, la pensión mínima, imagínense ustedes. Y esa situación hace que estas personas tengan, a pesar de las ayudas, de las prestaciones, de los apoyos que puedan recibir de algún comedor al que asistan, la iglesia también ayuda en determinados días de la semana o cada 15 días, con alimentos para esas personas que están desprotegidas totalmente, que están abandonadas totalmente, porque una pensión de 1.528 pesos no alcanza ni para empezar. Personas que han trabajado 40 años, más de 30 años, 40 años, y reciben esa, y cuando yo me referí en el año 18, me refería a eso, me referí precisamente a que trabajaste toda la vida para nada, absolutamente para no resolver ningún problema. La solución ha sido, bueno, que las familias se ocupen, pero esa no debe ser la solución. Es una solución injusta, es una solución totalmente humillante para las personas que tenemos cierta edad, porque si trabajamos fue para en un momento determinado, cuando ya llegara la hora del retiro, la hora de la jubilación, tengamos, es una forma de respeto a los seres humanos que hemos aportado a la sociedad, que de una u otra manera hicimos cosas útiles y resulta que esto ahora es nada, absolutamente nada. Profesora, quiero hacerle una pregunta, si usted me lo permite. En esta forma que tiene el gobierno cubano de abordar los problemas y a cada una de las situaciones utilizar para ellos términos que en definitiva no describen la realidad, ahora a las personas que están en la situación que usted describe le llaman población vulnerable. La pregunta que le hago es: ¿vulnerabilidad o realmente desatención lo que viven estas personas a día de hoy? Mira, hay muchas formas también, hay algunas variantes, algunas diferencias con esto. No es lo mismo, por ejemplo, una persona mayor que tenga una familia con buenas, aceptables condiciones económicas, que esté incorporada a esa familia y que pueda ser auxiliada, apoyada. Y entonces no es la misma situación que tiene una persona que no tiene familia, o que sencillamente la familia no lo apoya por determinadas situaciones, determinadas condiciones, porque todas las familias no son iguales y no pueden pretender dejarle el problema solo a las familias. No puede ser. Igual que no pueden pretender que las personas que se ocupan de pacientes, de estas personas vulnerables, que pueden ser discapacitados, que pueden ser enfermos, adultos mayores encamados, no puede ser que sean solo ellos los que se ocupen de este tema, de esta situación, porque es una injusticia total y absoluta. Si no no disponen, por ejemplo, de insumos, de bienes materiales como pañales, como sábanas desechables, pomadas antiescaras, por ejemplo, que no existen, eso solamente en algunos lugares se pueden resolver. Hay veces en la iglesia se puede acceder a ellos porque te la donan, pero no es lo habitual resolver esa situación. Entonces
las personas que se dedican a cuidar a estos enfermos, a estas personas llamadas vulnerables, pasan muchísimo trabajo, se desgastan y terminan también enfermas ellas mismas, con otras dolencias, con otras enfermedades como la hipertensión. Incluso conocí una persona que le dio vitiligo después que cuidó a su padre, a su familiar. Personas que se han debilitado desde el punto de vista de la salud por contribuir enormemente a la solución de estos problemas, pero sin un apoyo sustancial. Y creo que, como en otros países, el apoyo tiene que ser integral, de una manera integral. Y aunque esto ha sido hablado, esto ha sido debatido, hay especialistas, médicos que también se dedican a esta, pero en definitiva la realidad es una, y la realidad es que se necesita un mayor apoyo del Estado para solucionar muchos de estos problemas. Sí. A este punto hemos ido avanzando lentamente, pero de manera imparable y de manera manera que realmente termina por abatir a las personas. Pero muchas personas piensan en el debate que sostenemos a diario los cubanos, muchas personas piensan que todo ello es producto básicamente, y aquí quiero pasar a otro tema, es básicamente producto de las dificultades que enfrenta Cuba a raíz del establecimiento de sanciones, el embargo, bloqueo, llámelo la persona como quiera llamarlo. Y la pregunta que quiero hacerle a usted, profesora, es ¿dónde termina la responsabilidad del gobierno cubano y dónde comenzaría la responsabilidad de esa agente exterior? O si a día de hoy ya podemos derivar todo ello en la ineficiencia y el mal hacer del gobierno cubano. Mira, te voy a dar mi punto de vista. Hay otros puntos de vista que yo respeto y que yo escucho también. Cuando el gobierno de Obama planteó un acercamiento con el gobierno cubano y hubo determinadas acciones que se hicieron para cambiar la situación de hostilidad y de enfrentamiento que por décadas ha tenido Cuba con el gobierno de los Estados Unidos. Yo recuerdo que en ese momento yo escribí algo sobre eso, sobre esa relación, y creo que el pueblo cubano, la reacción fue primero de silencio, de expectativa, pero también de esperanza, de mucha esperanza, de alegría. Incluso ciertas personas pensaron que podía haber un cambio. Y recuerdo cómo en algunas publicaciones incluso la gente se veía personas que sacaban banderas norteamericanas, algunos la pusieron en los balcones, porque veían que el cambio venía, es decir, como acercamiento, como una forma de decir hasta aquí llegamos con esta hostilidad, con este odio, con este enfrentamiento total y absoluto de hace tantas décadas. Sin embargo, esto no tuvo lugar, no fue así. Y continuamos con la misma política, yo diría que absurda, la misma política de justificación, de echarle toda la culpa y toda la responsabilidad al gobierno de Estados Unidos. Desde mi punto de vista, es una locura y es un absurdo a nivel de país que otro gobierno y otro país tenga la responsabilidad absoluta y total de lo que pasa en el nuestro. Esto
el sistema no funciona, el sistema se ha demostrado en muchas esferas de la vida nacional que no funciona, y no funciona por irresponsabilidad, no funciona por medidas ineficaces, porque hay una crisis estructural desde el punto de vista económico, porque se ha administrado mal la economía y se ha derrochado hasta la saciedad los recursos con lo que hemos contado. Recuerdo en los años antes de la caída del campo socialista que las papas venían de la Unión Soviética, que muchos productos venían, las ensaladas venían en pomos, en conserva, venían para acá, y que era mucho más fácil recibir eso como una ayuda de los países socialistas, del mundo socialista, que fabricarlos aquí. Era mucho más, y como era mucho más fácil, incluso una vez se lo dijo un economista y se puso bravo, porque dice, claro, si es más fácil, era mejor hacerlo así, pero eso es un disparate desde el punto de vista económico, porque nos convertimos en un país totalmente dependiente del comercio exterior, absolutamente dependiente, cuando eso no pasaba antes del año 59, donde Cuba podía producir muchísimos productos, porque somos un país agrícola todavía, y debemos de producir eso en el país con la mayor eficiencia, pero sencillamente la administración es pésima. La administración es fracaso. Recientemente usted era categórica y decía, es inútil eludir la claridad de la tragedia cubana. No solo es urgente curar a los enfermos y alimentar al pueblo, es necesario que los que ostentan el poder acaben de oír y de ver que Cuba muere. Apártense ya. Los próximos gobernantes tendrán que aprender a mandar y querer para que Cuba sea, por fin, esa nación que nos falta. ¿Considera usted que el tiempo, el crédito político que podían haber tenido los que hoy dirigen el país se agotó y que no hay otra salida que no sea precisamente el abandono del poder por parte de las personas que ahora lo ostentan? Estoy absolutamente convencida de que es así, de que Cuba necesita para mantenernos como nación solidaridad e integración, y eso no existe en el país ya. No hay respeto, por ejemplo, a las minorías, no hay respeto a las diferencias. Se reproducen día a día hábitos de vanidad, de arrogancia política, de actitudes corruptas, como se ha demostrado, de actitudes antisociales, de violencia. Y creo que es importante aquí recordar a José Martí. José Martí sabía muy bien que Cuba quería ser libre, pero también quería ser decente. Y ese anhelo martiano se mantiene hasta hoy, en el país. Queremos ser libres, pero también queremos ser decentes. Las personas que todavía, y hay cubanos de aquí, hay cubanos en la diáspora que anhelan este mismo deseo, ¿no? Que aspiran a que Cuba sea libre, pero que también Cuba pueda en un momento determinado reconstruirse como nación. Y es mucho más difícil reconstruir que destruir, como ha pasado. Se ha destruido la economía y sobre todo se ha golpeado tremendamente la esfera moral del país. Y eso es muy grave, extremadamente grave. La familia, ha habido grietas muy fuertes, muy profundas en la familia cubana. Todos sabemos la situación que pasa con las familias
la emigración tremenda, sobre todo de jóvenes para otros países, y entonces eso ha resentido tremendamente el concepto de nación, la idea de nación, la integración nacional, y entonces no sé a qué aspiran el gobierno, que no se sienta a conversar, no se sienta a dialogar con la oposición, y es importante tanto por parte de la oposición como por parte de la dirección un entendimiento. Yo en estos momentos recuerdo una frase, unos versos, incluso unos versos de un poeta alemán que dice lo siguiente: desde que somos diálogo y podemos los unos, que es de Hölderlin, el poeta alemán Hölderlin, desde que somos diálogo y podemos los unos escuchar a los otros. Sí. Cuba tiene que hacer diálogo, Cuba tiene que sentarse a conversar, porque esa posición de blanco y negro, de que los malos y buenos, por parte del oficialismo, pero también por parte de muchos de la oposición, parte de la oposición, que se enfrentan frontalmente entre ellos mismos, eso no nos conduciría a ningún lugar. Y entonces tenemos que reconstruir la nación de esa manera. Sin embargo, profesora, llegado a este punto, hay una realidad. Dos no pueden dialogar, y me tiro del dicho popular: dos no pueden bailar si uno no quiere. Y la realidad hasta el día de hoy es que el gobierno cubano nunca ha tenido la intención real de conversar con los cubanos. Han pretendido siempre conversar con ese enemigo exterior que son los Estados Unidos. Y llegado a este punto, ya hoy, gran parte de las personas que adversan al gobierno cubano tampoco creen en el diálogo. ¿Cómo romper ese nudo? El hecho de que los que están en el poder no están dispuestos a dialogar con sus ciudadanos, y sus ciudadanos ya hoy tampoco confían en el diálogo, no lo ven como un hecho viable. Y aquí me detengo en algo que usted escribía ya en el año 2010, ya usted lo visualizaba, decía: hace muchos años hemos dividido lo cubano en dos, de una manera muy maniquea: los buenos y los malos, los de aquí y los de allá, los revolucionarios y los contrarrevolucionarios, los que se fueron y los que se quedaron, como si las dos partes fueran cada una un bloque monolítico. Implicar a todos los actores sociales que deseen un futuro mejor para Cuba demostraría una dialéctica de la inclusión, el inicio de una conciliación, reflejo del auténtico sueño martiano, donde Cuba debe ser patria y dolor de todos, y no feudo ni capellanía de nadie. Eso usted lo escribía en un ensayo que después dio lugar a un libro de usted también, El momento del agua, cuestiones de civismo, en el año 2010. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, 14 años, de manera tan deteriorada? ¿No es responsabilidad en definitiva de los que están en el poder? Totalmente. Te doy la razón absoluta en eso. Es muy difícil porque por mucho que algunos, hay otros, hay intelectuales, que son ejemplos para Cuba, para poder hacer un cambio cívico importante en este país. Ahí está Mauricio de Miranda, ahí está Alina Bárbara, muchos otros que están también, que están en el exterior, muchísima gente que están ayudando a sobrevivir, que están ayudando a las precariedades, para aliviar un poco las precariedades del país. Y conjuntamente con eso tienen ideas muy importantes, economistas que han planteado la necesidad de que esto termine de una manera
pacífica, de una manera dialogada, de una manera, pero que a la vez ya las esperanzas son nulas prácticamente, porque el empecinamiento y además el amor al poder, el aferramiento al poder es indiscutible y esto se ha demostrado. Pero bueno, el futuro nosotros es imposible predecirlo, nadie lo puede predecir. Nosotros podemos hacer algunos diagnósticos, podemos hacer algunas valoraciones, acercarnos un poco a la situación, a la realidad, pero no podemos predecir lo que es imposible, que un científico social pueda predecir lo que va a pasar. Pero teniendo en cuenta la experiencia de otros países ex socialistas, se desmoronó por crisis también en el poder político. Se desmoronó porque también hubo, bueno, ya en julio del 2021 en Cuba, se demostró que el pueblo no puede más, que la sociedad no puede más. Lo que pasa es que la represión ha sido fuerte y ahí están la cantidad tremenda de y justamente que lo primero que deberían hacer era ponerlos en libertad. Entonces me parece que es importante no esperar, porque ya no hay, no se puede esperar. Es decir, como en los tiempos del siglo XIX cubano, en las tertulias de Montina, cuyo lema era hacer algo. Y los intelectuales, la gente de bien, los activistas sociales, debemos de hacer algo, debemos no estoy hablando de conspiración, ni de enfrentamiento, ni de guerra civil, no estoy hablando de eso porque mi vocación es de paz, mi vocación es de diálogo, mi vocación es de entendimiento, de comprensión, pero habría que ver qué va a pasar, porque también, ya no tenemos, gracias a Dios, el líder que se mantenía. Las revoluciones a nivel mundial, la de China, la de la Unión Soviética, mueren los líderes y después fracasan. Y esto es un proceso que está teniendo lugar de esa misma manera, así mismo. Vamos a ver hasta dónde podemos sobrevivir a esto. Llegado a este punto de la conversación, quería acercarme a algo que le escuché ya a un intelectual cubano como es Julio Estrada, y también le escuché recientemente a usted, y es la sensación o el criterio de Julio Fernández Estrada. Estrada, ¿verdad? Usted es papá, disculpa. Que es el hecho de que la nación cubana colapsa. Decía usted exactamente lo siguiente: la isla se encuentra colapsada como nación. En este punto, si ya estamos en ese espacio de que ya no solamente lo concerniente a lo geográfico, sino es la nación en su totalidad, ha colapsado, ¿cuál es la esperanza real que existe para todos los cubanos, incluso aquellos que están allende los mares? Bueno, eso mismo que te estaba hablando, recién te estaba hablando de esa misma situación, ¿no? Ya el país colapsó. No hay solución. Lo que quiero saber también, y disculpe, profesora, ¿por qué usted puede, y como también lo dice Julio, lo hacía Julio, por qué puede afirmar de que la nación propiamente es la que ha colapsado? Bueno, porque además del colapso económico, hay un colapso político en el sentido de que el discurso político, es decir, lo político como discurso, como palabra, también ya nadie cree en ese discurso obsoleto, en ese discurso caduco, en esa visión cansona de que incluso un amigo pasó por aquí tempranito, y conversamos.
Y entonces me dijo, no puedo creer lo que escuché ayer. Y yo dije, ¿qué escuchaste? Y me habló de que había una iniciativa, de que se había producido una iniciativa donde los dirigentes del país hablaron de volver de nuevo a los trabajos voluntarios. Para es hasta ridículo. No, de hecho no solamente absurdo, da risa. De hecho, hay una foto grotesca de Díaz Canel haciendo alarde de estar presente en un trabajo voluntario, pero realmente es grotesca la foto. Exactamente. Es que no puede ser volver a métodos obsoletos, métodos que no funcionaron en aquellos años. No funcionaron. Esa no es la solución del gran problema. ¿Cómo tú vas a pretender de nuevo repetir las mismas estupideces de hace 40 años, de hace 20 años? No puede ser. No es la solución. Y creo que esa, porque nadie cree en eso ya. Es decir, los que lo apoyan, bueno, yo creo que hice un articulito hace un tiempito que se llama El Rey está desnudo, ¿no? Que son las personas que los rodean, que le dicen, sí, cómo no, porque ¿qué van a hacer? Tienen que decirle que sí, porque tienen que decirle que el rey está vestido. Pero realmente ya eso nadie cree en ese discurso, en esas estupideces, en esas cosas caducas, obsoletas, que solo a un grupito de personas ya ancianos que están en la misma, con la misma táctica, con la misma estrategia, que no van a levantar el país nunca. Entonces, apártense. Se tienen que apartar para que Cuba vuelva a ser la nación que un día fue, para que Cuba vuelva a prosperar en el plano político, en el plano económico, para que se establezcan buenas relaciones con Estados Unidos y con cualquier país del mundo, sin ese enfrentamiento, esa mentalidad militar, esa palabra enfrentamiento que me cae muy mal, porque siempre fue enfrentar al enemigo, enfrentar a la naturaleza. Hasta los ciclones había que enfrentarlos como si fueran los grandes enemigos. Y eso no es así. Entonces no hubo nunca un discurso de paz, un discurso de diálogo, un discurso de escuchar y de sentarse a ver qué decían las otras, la inmensa minoría. Porque hoy en Cuba lo que hay aquí es una inmensa minoría que quiere cambio. Como decía este poeta español Juan Ramón Jiménez, que le llamó a la minoría inmensa minoría, y tenía absolutamente toda la razón. Ahora bien, usted hacía mención también a intelectuales que están aportando su conocimiento en función de que el país mejore, pero también le leí que tal parece que no pasa nada grave, que los intelectuales que pueden decir algo no se enteran. ¿Quiénes son esos intelectuales a los cuales el poder estaría dispuesto a escuchar y que ellos definitivamente permanecen callados? Sí, es una pregunta compleja. Sí. Compleja. Por supuesto, vamos a hablar en términos generales. Sí. Con una idea, una frase de José Martí. Hay intelectuales que han planteado cosas con mucha valentía, que han sido expulsados. Estudiantes también que han sido expulsados de las universidades. Y esto es una lección ética tremenda. Estas palabras de José Martí, que las encontré en un prólogo de una traducción
que él hizo sobre un artículo que está en el tomo 20 de la edición crítica, en la página 11, que dice: en las estrecheces de una escuela yo no vivo. Ser es más que existir. Grandeza es más que escuela. Y pienso que este aferramiento de algunos intelectuales a una institución y de respetar sin hablar, sin buscarse problemas, sin pensando otras cosas, pero callando, y muchas veces las personas que callan se convierten en cómplices. Yo entiendo muy bien, porque estuve casi 40 años trabajando para una institución académica y muchas veces tenía que apretarme la boca porque tenía mi familia, tenía mi hijo, tenía que mantener a mi hijo, no sabía hacer otra cosa que no fuera impartir mi clase. Y tuve que pasar por muchas veces por el tema del silencio, por el silencio. Pero no obstante eso, nosotros tenemos ejemplos de intelectuales cubanos. El siglo XIX fue muy pródigo no fue para nada en la proeza. Hubo intelectuales brillantes que nos dejaron un legado tremendo. El heroísmo poético, por ejemplo, de Heredia, la hazaña moral e intelectual de Félix Varela, de Luis Caballero, la crítica social que hizo en el siglo XIX de José Antonio Saco, que escribió un libro, por ejemplo, Memoria de la Vagancia en Cuba, que es un análisis sociológico de la situación en ese momento, de lo que pasaba en Cuba, y está el heroísmo integral de un gran visionario, de una gran figura nuestra, que fue José Martí. Está también la figura de Enrique José Barona, que unió la universalidad con lo doméstico, que creó el Departamento de Sociología en la Universidad de La Habana. Y yo creo que la intelectualidad cubana tiene que revitalizar sus puntos de vista con respecto, porque y hay muchos, yo admiro a muchísimos intelectuales, los admiro muchísimo, porque han hecho una obra, a pesar de todo, una obra grande, una obra sólida, porque sus puntos de vista son muy respetables a nivel internacional. Pero repito también con una idea de la española, de la pensadora española María Zambrano, que dice: cuando el intelectual se pone de espaldas a su medio, se produce una pérdida de dignidad y de sustancia. Y también analizó cómo ese extremo intelectualismo, es decir, la persona que nada más que se dedica a su especialidad y punto, de ahí no sale, viene a ser una especie de traición a la verdadera inteligencia. Porque en el instante mismo en que se vuelve de espaldas, los intelectuales se vuelven de espaldas a la realidad, pues constituye eso una traición a lo que es verdaderamente la inteligencia de un país. Y entonces creo que hay una frase también de Gaston Bachelard, de este francés, muy linda, que a mí me gusta mucho, que es: comencemos por admirar, empecemos por admirar. Y yo admiro muchísimo a una serie de intelectuales cubanos que han aportado tremendamente, pero también tienen que tener o deben de tener una visión crítica y no darle la espalda a nuestra realidad. Nos preocupamos mucho, y está bien que nos preocupemos tremendamente
sobre la situación en Palestina, por ejemplo, pero tenemos que preocuparnos por los presos políticos nuestros, tenemos que preocuparnos por la situación de los adultos mayores en el país, por los indigentes que no son tratados con respeto, que no son tratados con dignidad. Y creo que por esos niños que tienen enfermedades y que se demoran muchísimo para darles una autorización para que abandonen el país, y algunos hasta han muerto cuando llegan allí por la pérdida de tiempo. Creo que hay que tomar medidas más fuertes, con más vigor, porque creo que no solamente contribuir no es importante solo contribuir al mejoramiento de los demás. Si tú haces eso como intelectual, de darle las espaldas a la realidad, te estás suicidando como ser humano también, te estás suicidando como persona. Creo que ya hablé bastante. Quería hacerle dos preguntas, ¿no? Una tiene que ver con el hecho de cómo el poder establecido en Cuba, algunos intelectuales también, criminalizan o ponen en entredicho las posiciones centristas. Le digo esto porque hoy, ya en el año 2018, 2019, recuerdo cuando Cuba Próxima era Cuba Posible, tuvieron que enfrentar el embate de los poderes, porque los catalogaban de centristas y veían en el hecho de ser centrista, digamos que una debilidad. Y hoy, leyendo un artículo que publica Alejandro Sánchez, que dice, que se titula ¿Cómo son las cosas cuando son del alma? Reflexión de nada. Dice él, y lo estoy leyendo textualmente: en los debates, comentarios o chats que se desarrollan en plataformas personales de menos o más prestigiosos influencers, determinados grupos de WhatsApp y hasta de medios web cuasi oficiales, pueden verse personas de todos los sectores y edades expresarse con términos centristas, socialdemócratas o grises. Ante esta realidad, ante el hecho de que ataquen a las personas que pueden ser socialdemócratas, que pueden ser centristas, ¿cuáles son entonces las herramientas que le van quedando a los cubanos si no es otra que radicalizarse? Bueno, pero es que yo también creo que hay que respetar las opiniones de los demás, los puntos de vista de los demás. El hecho de que, por ejemplo, fulana de tal o fulano de tal sean marxistas, no implica que sea una enemiga de ellos porque tienen una posición ideológica, sí, siempre y cuando tengan una posición de respeto a otras corrientes de pensamiento y a otras posiciones. Entonces, yo creo que lo importante no está en esto, ¿no? De ese enfrentamiento desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista personal, ¿no? Y catalogarlo es muy duro a veces, muy duro que personas que por ejemplo, que tú conocías antes y que apenas te saluden en la calle porque, bueno, tienes una posición y tengan temor. Es tan penoso eso, cuando, no sé, en nuestra historia y a nivel mundial, incluso está la anécdota de dos intelectuales nuestros, de dos grandes literatos cubanos, Lezama y Virgilio Piñera, por ejemplo, que un día ahí en el Liceo de La Habana está la anécdota esa de que se empezaron a decir cosas, porque tenían dos estilos totalmente diferentes, dos formas, dos visiones diferentes de hacer arte, de desarrollar la cultura. Y entonces tenían sus opiniones y se enfrentaron en un momento determinado. Y terminaron que se iban casi a fajar y a darse piñazos
y estuvieron un tiempo separados y no. Y en un momento determinado, cuando Lezama publica su novela Paradiso, Virgilio Piñera lo llama por teléfono y le dijo: gordo, felicidades. Y es tan bonito eso, tan precioso que alguien que en un momento determinado no estuvo de acuerdo contigo, te apoye, bueno, creo que hablé sobre eso en el último artículo que me publicó Cuba Próxima, creo, el cuarto de Tula, ¿no? Uh-huh. Y con una amiga, ¿no? Sí, claro. Que me dio su muerte. ¿Y por qué tenemos que ser enemigos? ¿Por qué tenemos que criticar hasta la muerte? Sencillamente respetar las opiniones de los demás. Es importante eso. Y es importante porque esa es parte de nuestra identidad. Esa anécdota de Lezama y Virgilio me parece tan preciosa. Y después le escribió y dijo: tus libros van a estar en una librería. Cuando tus libros y mis libros se trasladen en el tiempo y van a permanecer en una librería juntos. Eso es muy precioso, muy precioso, porque el hecho de que tengamos opiniones distintas y posiciones distintas para mí no quiere decir que tengamos que ser enemigos. Por lo menos tenemos algo en común, que es haber coexistido en el tiempo. En el artículo que usted hace referencia, en el cuarto de Tula, si usted me lo permite, leo el fragmento, el párrafo que usted le dedica. Dice: habían tenido un enfrentamiento anterior, dice usted que su amiga era de buen humor y que pasaron unos cuantos años ese incidente descrito, el que usted describe anteriormente, en medio de la pandemia, después de mi alejamiento definitivo del lugar donde trabajé por muchos años, me llamó, me contó acerca de la travesía de su hijo y la esposa para llegar a Estados Unidos. También me dio algunas quejas sobre la situación de nuestro país. Sentí que fue una forma de decirme: tenías toda la razón. Lo interpreté como una especial manera de pedir perdón. Sí, así mismo fue. Así mismo fue. Y creo que eso es muy lindo, ¿no? No siempre, a veces me equivoco yo y tengo que pedir perdón yo, ¿entiendes? Es decir, no es que uno siempre tenga que tener la razón, ni mucho menos. Pero cuando esas cosas pasan, hay que saber también perdonar. El perdón es importante para sanar, para seguir adelante y porque como decía, bueno, Martí fue un tremendo impulsor de esta idea es un criminal, decía, quien en Cuba estimula el odio entre los cubanos. Y eso se ha estimulado aquí, desgraciadamente, muchísimo, el odio entre los cubanos, los que se fueron, los que se quedaron, eso se ha estimulado tremendamente. Incluso a mi generación, ¿no? Permitían relaciones con personas que se iban, era tremendo aquello, fue tremendo. Ya eso da hasta risa, era tan ridículo que tú rompas con una amistad o rompas con un familiar. Pero eso trajo heridas muy profundas y que hoy las cicatrices están ahí. Y recuerdo que una profesora a quien quiero y admiro muchísimo, muchísimo, me hizo el cuento una vez de que, nos habían prohibido a mi generación y a la generación anterior, por supuesto, tener relaciones con familiares que se iban. Y un día la llama su padre y le dice: por favor, habla con tu madre que está muriéndose. Ella le colgó el teléfono. Y es una herida que llevó en su vida siempre. Es un dolor tremendo que eso significó al cabo de los años para ella haber hecho eso.
Entonces, hay que aprender a pedir perdón también. Y a propósito, y con ello casi la Sí. estoy despidiendo, porque para no robarle mucho más tiempo. La pregunta que le quería hacer, con todo ese panorama que usted nos describe, con toda esa visión desgarradora de lo que ahora mismo está sucediendo en Cuba, ¿existe la experiencia, la esperanza del mejoramiento de la nación cubana, de sanar todas las heridas que hoy tiene el país, que tiene la nación en definitiva? Claro, ahí tendría mucho que ver cuando se produzca el cambio, cuando se produzca un cambio, tendría mucho que ver, bueno, lo escribí ahí, que tendrían no solamente que mandar los nuevos gobernantes, sino también querer, en el sentido del sentimiento. Porque hay dos formas de conocimiento, Dante, dos formas importantes que están en el análisis que hace la filósofa María Zambrano. Dos formas, está el conocimiento como inteligencia, es decir, el tema de la razón, de lo racional, pero a eso siempre hay que unir la emotividad. Es otra forma de conocimiento, lo consideraba la Zambrano, como también lo consideró Judith Stein. Es importante eso, muchísimo, mucho, esas dos formas de conocimiento, porque tú puedes impartir conocimiento desde la frialdad, y llega un momento en que la razón sola no es suficiente, las palabras muchas veces no son suficientes, también hay que transmitir determinada emoción, a través de valores, a través, por ejemplo, del ejemplo, a través de determinadas actitudes, y eso solamente no no lo da el conocimiento estricto, entendido como la razón. Es decir, la educación en Cuba tiene que unir razón y emoción. María Zambrano le llamaba la metáfora del corazón, y eso es importante, porque si tú le inculcas, además, otra cosa importante, educar no es adoctrinar, eso hay que retomarlo de nuevo, hay que asumirlo de nuevo, eliminar el adoctrinamiento para enseñar desde la razón y también desde la emoción, con el tema del respeto, con el tema de una estética que también es ética, de un lenguaje que sea respetuoso. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, creo que he hablado demasiado, Dante. No, yo, profesora, le agradezco muchísimo que usted haya aceptado conversar con nosotros. Digo con nosotros porque hay personas por acá escuchando, y sobre todo le agradezco de que nos haya iluminado, por decirlo de alguna manera, y permítame un poco la frivolidad, y que nos haya también trazado o nos haya puesto ante el camino de lo que puede ser la solución del problema cubano, que ya decía usted, pasa sobre todo por el hecho de que nos reencontremos nosotros. Y ya también la estoy invitando para en otra oportunidad tenerla por acá y que nos ilustre con todo su conocimiento y nos mantenga al tanto de cómo está sucediendo la vida en Cuba. Para los que estamos fuera de Cuba, que siempre estamos discutiendo sobre Cuba, muchas veces no tenemos la capacidad de escuchar o detenernos en lo que dicen las personas que están dentro. Y creo que eso realmente es importante. Ya le digo, muchísimas gracias y la invitación para que esta oportunidad esté por acá. Muchas gracias a ti, Dante. Un abrazo a todos los que escucharon. Muchísimas